Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico aquí en la pantalla del canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde como cada mañana vamos a estar haciendo un repaso rápido de los principales temas que tienen que ver con la economía nacional e internacional. Como cada mañana también agradecemos al Credicentro, al working de Credicentro ubicado en el Paseo de la Galería, donde nos permite poder transmitir en vivo y en directo este espacio de análisis. Vamos a la consulta que estamos haciendo en el día de hoy con nuestros queridos televidentes. Les invitamos a que ustedes puedan ser parte también de la consulta que hacemos a través de redes sociales. Hoy estamos hablando de lo siguiente. Las empresas de maquila han concentrado sus exportaciones en los países en la región. ¿A qué sectores del mercado global deberían apuntar para seguir creciendo? Y le damos estas opciones: el mercado norteamericano, el mercado europeo, hacia el mercado asiático o afianzar su posición en América Latina. Ya tenemos unos cuantos votos de gente que ha comenzado a participar de nuestra encuesta a través de las redes sociales y usted lo puede hacer a través de @5díaspy en nuestra cuenta en el Twitter. Como todos los días también nosotros hacemos un repaso rápido a los principales indicadores de la jornada, así que vamos a los números. Muy bien, seguimos con los indicadores económicos y como siempre tenemos que hacer un repaso sobre cómo están los precios de la cotización de las diferentes monedas internacionales presentes en nuestro país. Y arrancamos como siempre con el dólar. Vamos a mirar los precios del dólar. El dólar está en su precio a la compra, está a 6.280, en la venta está a 6.450. El real está en la compra a 1.060, en la venta está a 1.130 guaraníes. El peso argentino está en la compra a 45, en la venta a 55 guaraníes. Y el euro está en la compra a 6.600, en la venta a 7.650 guaraníes. Rápidamente vamos a pasar también a mirar los precios de los commodities. Vamos a estar observando que hubo variaciones importantes también en el precio de la soja, en el precio de el arroz y también el trigo en las últimas jornadas. Tenemos un precio de la soja cotizando a $518 por tonelada. Hubo un aumento de $7 en la última jornada. Abrió al alza muy fuerte el precio de la soja. En el caso del trigo tenemos un precio de $231 por tonelada. Está estable respecto a la jornada de ayer, pero con un pequeño sesgo al alza, $0,64 es en la apertura de hoy. En el caso del arroz también se mantuvo a $13 por tonelada, con un sesgo al alza también de $0,033. El precio de importación del petróleo WTI volvió después de varias semanas a el nivel de $60 por barril. Está a 60,51 en la jornada de hoy, ganando $0,85 en su precio internacional en las bolsas, en la cotización internacional en Estados Unidos. Pasamos también ahora a mirar cómo está el mercado bursátil. Hoy tenemos que hacer una revisión de más datos que nos ha dado a conocer la Bolsa de Valores y Productos de Asunción respecto a los resultados de marzo. Podemos ir mirando el top de emisores más negociados en el mercado secundario, que esto tiene que ver mucho con lo que significa la reventa de los títulos. Cuando estamos hablando de reventa de los títulos es un emisor lanza al mercado unos papeles y luego los compradores de esos papeles, los inversores, vuelven a revenderlo a otras personas. Bueno, ¿cómo estuvo ese mercado de reventa? En el mes de marzo los títulos más negociados fueron los de Cementos Concepción, Sociedad Anónima, en primer lugar. En segundo lugar, los títulos de Núcleo S.A., que es la empresa telefónica personal. Le siguió en tercer lugar el Ministerio de Hacienda, los bonos del Tesoro. En cuarto lugar, los bonos del Banco Itaú. Luego tenemos los títulos de Telefonía Celular del Paraguay, estamos hablando de Tigo. También títulos del Banco Basa, del Banco Río, Banco Continental, Banco Regional y de LCR Saeca. Completaron la lista de los 10 más negociados en el mes de marzo. Hasta aquí entonces un rápido recuento de cómo estuvieron los principales indicadores económicos del día y hacemos ahora una brevísima pausa. A la vuelta nos metemos al tema de análisis.
En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. ¿Y TikTok? TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible. Hola, soy Sandra Duarte, mamá de Carlos y Dylan Alegre. Cursan el primer año básico y cuarto grado, ambos en etapas muy diferentes y muy importantes para su formación. Hace 2 años atrás ya tuvimos la oportunidad de formarnos en esta institución, pero por motivos personales salimos del país y este año retornaríamos, al menos eso pensábamos, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Aún así, la institución nos abrió sus puertas, nos sentimos súper acogidos por todo el plantel, los profesores excelentes, nos proveyeron todos los materiales de estudios, nos tuvieron paciencia, nos acompañaron en todo. Nos sentimos en nuestro país a pesar de estar lejos, sentimos el amor, el cariño, la calidez de los profesores hacia mis hijos y el resultado se ve. Yo sé que todo es posible en ti. Seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días. Es un gusto para mí en esta mañana poder conversar con Karina Daer. Ella es presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Ya está con nosotros en línea a través de las redes sociales. ¿Cómo te va, Karina? Muy buenos días. Hola, Karina, ¿me escuchás?
Parece que Karina nos está tomando la señal, a ver si podemos tomar. Karina, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho con un poco de interferencia. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes. Bueno, Karina, ayer te comento, estábamos mostrando los datos que dio a conocer el Banco Central en su informe sobre comercio exterior y nos pareció muy positivo que ya hayan señales de repunte en las exportaciones que está mostrando las empresas que están vinculadas al régimen de maquila, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año difícil, así como para toda la economía, también para el sector maquilador, que venía bien en todos los años creciendo y el año pasado fue un año bastante complicado. ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿De qué manera están viendo el repunte, la demanda de sus principales compradores que están en el exterior, Karina? Es así como mencionaba Samuel, tuvimos meses terroríficos nunca antes vistos en la historia, con un negativo de 71%, más o menos 75%, que significaba que solamente apenas el 25% de estas industrias maquiladoras estaban operando, que estábamos trabajando en nuestro proceso de producción. Y eso fue catastrófico para el sector en esos 2 meses entre marzo, abril y mitad de mayo, que tuvimos que volver a reestructurarnos, no solamente en cuestión de recursos humanos, teniendo en cuenta que la maquila es mano de obra intensiva. Entonces, empezar a trabajar en ese concepto de cuadrillas era algo nunca antes escuchado en nuestro sector, ¿verdad? Porque el personal, el operario necesita pasar su producto a su compañero que está al lado y así poder seguir la línea de producción. Entonces era, ¿cómo hacemos para mantenerlos a 2 metros de distancia? ¿Cómo hacemos para cada 40 minutos que se tienen que higienizar las manos, que tienen que lavarse de vuelta con alcohol? Entonces fue un proceso de adaptación y así también de localidad, ¿verdad? Hacer que eso sea posible, porque al tener que tenerlos distanciados también necesitábamos reestructurar las fábricas, a ver cómo íbamos a hacer para que estas personas puedan entrar, trabajar en cuadrillas, tener esa separación de persona a persona. Y bueno, esto fue todo un proceso que tuvimos un acompañamiento importante con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, que pudimos llegar a un aumento de estas producciones. Tanto fue así que más o menos en agosto ya teníamos un 60% de nuestra capacidad productiva ya iniciada, y para el mes de entre noviembre y diciembre ya alcanzamos a 90%, 95%, y es así como los números fueron subiendo, ¿verdad? De estos números que implican ingreso de divisas con todas las exportaciones que hemos estado realizando. Entonces mi pregunta es, ¿esta caída que observamos el año pasado estaba más vinculada a un acomodo de la producción, es decir, a que ustedes vayan encontrándole la vuelta a cómo trabajar, más que a la demanda que venía del exterior, o es una combinación de ambas cosas, Karina? En el sector de autopartes fue primariamente y principalmente la demanda, porque por obvias razones la gente dejó de cambiar su vehículo, dejó de comprar nuevos vehículos, y bueno, esto se vio muy rezagado, muy golpeado. Es así que fue el sector que más pedidos de suspensión laboral tuvo, y que hasta hoy está en un proceso de recuperación, pero fueron obvias razones, fue una razón global, ¿verdad? Más que del sector maquila. El resto de nosotros nos fuimos ayornando, sí, teniendo en cuenta que nuestras matrices en el exterior están con más o menos 45, 60 días por delante nuestro con relación a la pandemia. Entonces nosotros, al haber recibido ese baldazo de agua fría en marzo del 2020, nosotros ya veníamos escuchando desde enero que esto estaba sucediendo en Asia, de que empezó a suceder ya en Europa. Entonces tuvimos una previsión y tratamos de exportar todo lo que ya teníamos en el depósito, ¿verdad? Para no tener que quedarnos con estos productos terminados en casa. Y bueno, esto permitió que nosotros podamos también seguir con nuestra producción al tenerlos a ellos con esta diferencia de tiempo adelantado.
¿Cómo están los números de este primer trimestre? Al cerrar este primer trimestre, yo te decía, nosotros vimos los números puntuales de marzo, que hubo una recuperación, pero si hacemos la suma de enero a marzo de este año respecto al año pasado, ¿de qué manera estás observando los números que se están registrando ya en este 2021? Tuvimos un incremento muy importante, pero no quiero dejar de mencionar que también se unieron al sector maquila dos rubros muy interesantes, que son el de aluminio y el de aceites y sus derivados, que ha permitido una fluctuación mayor de ingreso de divisas, así como también del proceso productivo, porque son productos que tienen una línea mucho más rápida que la convencional, que por decir confección o textil, que tienen su tiempo, que llevan su tiempo para poder realizar y terminar las prendas, con relación a estos productos que son armados, por ejemplo, de latitas de aluminio, que pasa por un proceso mucho más ágil que lo que implica la manualidad de nuestros obreros. Entonces, estos dos jugadores han hecho que estos números también se potencien. Exportamos alrededor de 97 millones de dólares en comparación a marzo del 2020, que fue de 54, donde ya empezamos el golpe, ¿verdad?, de la pandemia y de que muchos sectores tuvimos que frenar porque solamente estaban habilitados alimentos y farmacias. Entonces, sí, el aumento es importante, quiere decir que estamos trabajando, que estamos produciendo, que estamos haciendo por encima de nuestros contratos, pero también hicieron una gran parte estos dos nuevos jugadores que están haciendo una exportación importante en el sector. Ya que estamos hablando de jugadores, te quiero leer un poco una encuesta que estamos haciendo durante el programa. Ni bien abrimos el programa, le hemos estado preguntando a nuestros televidentes lo siguiente. La pregunta es, el mercado paraguayo, o sea, la industria paraguaya de la maquila se ha potenciado mucho en vender, sobre todo a países de la región, ¿verdad? Y la pregunta que le estamos haciendo es, ¿qué otros nuevos mercados en el exterior se tienen que potenciar, ¿verdad? ¿Qué otros nuevos mercados deberíamos comenzar a explorar? Y le pusimos como opciones el mercado asiático, el mercado norteamericano, también el mercado europeo, o afianzarnos en Latinoamérica. Y hay una mayor cantidad de votos de la gente que nos está mirando, que nos está diciendo apuesten al mercado asiático. Ustedes desde la Cámara están explorando posibilidades de poder entrar en los mercados en los que nos permite, digamos, nuestras relaciones económicas, poder afianzar nuestra presencia maquiladora en países asiáticos, Karina. Mira, tuvimos una agenda, tuvimos una sentada, una conjunción de ideas, una sinergia de ideas, en el sentido de que Paraguay tenía que acercarse a países que tengan multinacionales donde podamos invitarlos a que puedan utilizar Paraguay como plataforma económica para ingresar al Mercosur, principalmente a los mercados vecinos, ¿verdad? Que son mucho más que nosotros. Entonces, teníamos todo eso preparado para marzo, inclusive expoferias, participar de alianzas de promociones con diferentes embajadas, con Cancillería, consulados, que se vio frenado. Justamente el día de hoy tengo una nueva reunión con la nueva directora de Rediex para tratar de afinar eso que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Poder encontrar ese tipo de mercados y ese tipo de clientes que pueda permitir el crecimiento de las industrias maquiladoras que ya están instaladas en Paraguay, o ser una posibilidad para estas industrias que desean ingresar al mercado latinoamericano, sudamericano, centroamericano, y que aún no han conseguido. Lastimosamente no es lo mismo hacer una presentación virtual país a ir hasta el país o a tenerlos aquí en nuestras fábricas, en nuestras plantas, a estos inversionistas que están interesados en abrir sus mercados y en potenciar también sus productos. Entonces, todo esto está en el tintero, dependemos de la pandemia, pero nuestra predisposición y nuestro objetivo es siempre apoyar a que esto ocurra.
Así mismo. Y respecto al acuerdo automotriz que se había firmado en 2019, principios del 2020, primero con Argentina, luego con el Brasil, ¿se han dado algunos avances como para poder sacar ya provecho de algunas ventajas que le permite al mercado paraguayo este acuerdo firmado recientemente, Karina? ¿Hay algo que se ha trabajado ya al respecto de eso? Nuevamente nos vimos frenados porque esto se firmó recién en diciembre del 2019, justo cuando arrancábamos los motores para salir a decir, señores, legítimamente nosotros podemos producir y exportar directamente a nuestros países vecinos, compañeros, aliados comerciales del Mercosur, pero se vio esto. Lo que sí permitió es que se afiance la producción en ese sector, ya que como sucedió y la Receita dijo, señores, ¿qué pasó acá? Nosotros no tenemos ningún convenio firmado y sin embargo ustedes siguen exportando, tienen que abonar. Entonces eso es lo que se evitó y se afianzó, ¿verdad? Le dimos una seguridad jurídica, legal a ese proceso y eso es muy bueno. Ahora a boca llena podemos ir a ofrecer al sector automotriz, al sector autopartista en diferentes países del mundo, de que sí podemos y estamos permitidos a trabajar en esa alianza comercial que permite que no se paguen estos impuestos, estos aranceles entre los países del Mercosur. Hablando de volumen de negocios, Karina, en los últimos años habíamos visto que primero llegaron a la meta de 500 millones, luego incluso, si mal no recuerdo, allá por el 2019, antes de la pandemia, habíamos llegado hasta los 600 millones de dólares en exportaciones. ¿Qué números se están proyectando para este año, teniendo en cuenta que tenemos una economía un poco más recuperada del efecto de la pandemia del 2020? En realidad, del 2019 cerramos en 772 millones de dólares, que era una cifra espectacular para nuestro sector. Habíamos hablado y estimado que para el 2020 íbamos a alcanzar, Dios mediante, los 800 millones, que no sucedió, llegamos a más o menos 620 millones. Y bueno, con estos jugadores nuevos, con estos 7 nuevos programas que se firmaron ahora en el trimestre de este año, sí creemos que vamos a poder llegar a esos 800 o tal vez un poquito más, teniendo en cuenta el volumen de exportación que ya estamos teniendo y teniendo en cuenta que también ahora vamos a trabajar en una agenda para que probablemente en los meses de septiembre y octubre podamos participar de estas expoferias europeas que aparentemente ya se van a reiniciar en forma presencial. Tengo entendido que en nuestro sector maquilador del lado textil está muy enfocado a exportar hacia la Argentina y que la demanda argentina al caerse fue uno de los segmentos de las maquilas que más se vio resentido. Sin embargo, los datos que estábamos viendo ayer de comercio exterior del Banco Central nos mostraban que ya hay una recuperación en la exportación del sector textil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una mejor demanda? ¿Encontraron otros nuevos mercados? ¿Por dónde se ve esa mejoría, por lo menos en el sector textil, Karina? La verdad es que ese rubro de confección y textil estuvo más bien enfocado hacia Brasil, pero los que estaban trabajando con matriz argentina se vieron obligados, obviamente, a la situación que ellos están teniendo en materia económica y política, puedan buscar nuevos mercados. Y es así como fueron para el país vecino o también se diversificaron hacia Europa y Estados Unidos. Por ahí se ve entonces el repunto, o sea, fueron a explorar nuevos mercados y eso es lo que está comenzando a recuperar a ese sector. Claro, lo bueno de ese sector es que existe un catálogo de moda, de compra, de blanquería, que es algo, por decirlo, estándar. Entonces, no es tan complicado conseguir clientes en el exterior cuando muchos de estos países están atravesando por esta dificultad de producir por los diferentes motivos, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron ese acercamiento, lo hicieron de manera personal, ¿verdad? Empresa a empresa, y bueno, ahí fue que consiguieron estos resultados, pero seguramente con estas promociones que hagamos en alianza con el gobierno y se haga de forma masiva, esto todavía va a mejorar. Y por otro lado también tenemos la reinvención, ¿verdad? Que muchos que estaban trabajando en moda
se volcaron a trabajar en el tema de indumentaria sanitaria, que es algo tan necesario, y más cuando nuestro algodón es muy querido y es una tela lavable que puede ser esterilizada, que puede ingresar a altos grados de calor, y es un fundamento importante para que ellos también hayan conseguido otros clientes y hayan podido ingresar a otro sector que no era precisamente moda, sino que también ayornarse a esto que está sucediendo. Así mismo es. Nos hablaste hace rato de nuevos jugadores, por así decirlo, el sector aluminio, por ejemplo, que se suma. En años anteriores habíamos visto mucha dinámica de nuevas empresas, nuevas industrias que se estaban comenzando a acoplar a esto que es tan potente y que genera tanto empleo como la maquila. Hay posibilidades, hay colegas suyos que están viendo que están en proceso ahora de ampliación de sus plantas o de nuevas empresas locales o empresas extranjeras que están queriendo asentarse en Paraguay a desarrollar la maquila, Karina. Realmente mucho del capital que tenemos lo reinvertimos en infraestructura para tratar de ayornarnos a este nuevo protocolo COVID de trabajo, porque como te mencionaba antes, hay que tener muy en cuenta que somos mano de obra intensiva. Muy poco de nosotros tiene maquinarias en sus fábricas. Tenemos mayormente personas trabajando, entonces necesitábamos más espacio. Mucho de nosotros invirtió en expansión fabril, en expansión en todo sentido, logística también. Estamos gastando un poco más que antes para poder hacer esa rotación de productos mucho más ágil, para no tenerlo en fábrica, ¿verdad? Y que el personal pueda procesarlo y enviarlo lo antes posible. Entonces, en ese sentido, la inversión se ha dado dentro de casa. Aún no tenemos mayormente novedades de nuevas empresas multinacionales que tengan ese proyecto de inversión. Sí, vemos la diversificación también en el sector de plástico, que se ha reinventado también para trabajar en el ámbito de salubridad. Y bueno, entre ellos, entre aluminio, entre aceites, el sector farmacéutico que ha crecido también de una manera importante en todo esto que está sucediendo, y entre todos tratando de estirar el carro y de hacer la mayor producción posible. Una última consulta tengo, Presidenta, respecto a algo que se estuvo hablando ayer. Generó mucha preocupación en gran parte del empresariado. Se habla de que se está analizando en el equipo económico, juntamente con el Ministerio de Salud, la posibilidad de ir a una especie de fase 0 por 15 días. Eso se debería anunciar probablemente entre mañana o el fin de semana. Si eso se llega a dar, de alguna manera les podría afectar a ustedes, si bien es cierto, hay todas medidas de protocolo, pero igual eso dificulta muchas veces la movilidad de sus propios operarios. ¿Están analizando el posible impacto que podría significar si se toma esa decisión? En una reunión que tuvimos con el equipo económico, con los diferentes ministros que están delineando esto con la dirección del ministro Borba, nos planteaban justamente esto antes de que tuviéramos el decreto anterior. Y bueno, se habló de que industrias no iban a ser afectadas, pero siempre de alguna forma u otra indirectamente nos afecta, ¿verdad? Así como mencionabas, el transporte público para nuestros operarios. Entonces, la mayor cantidad de nosotros ha tomado la opción de alquilar estos vehículos. De hecho, ya lo veníamos haciendo, pero ahora con más razón. Ahora tenemos muchos de nosotros trabajando 3 turnos para poder trabajar en cuadrillas, para poder tener ese círculo productivo en cuadrillas. Entonces, hemos tomado el toro por las astas y hemos contratado nuestros propios servicios y tratando de apoyar y hacer lo mejor posible, ¿verdad? Pero sería inadmisible volver a una fase 0 total. Lo que sí escuché es que probablemente sea una fase serrucho, como le dicen, 2 semanas sí, 2 semanas no, pero de igual manera, ¿verdad? Tanta ineficiencia gubernamental de nuestras autoridades no puede volver a castigar al sector formal. Totalmente. Karina, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Ojalá se dé estas proyecciones que nos estuviste hablando de unos $800 millones en ingresos de divisa, o 900, que es más o menos lo que ustedes manejan para este año,
porque realmente son uno de los sectores que, como siempre decimos en 5 días, hacen patria realmente porque generan una fuente enorme de puestos de empleo y puestos de empleo formal, que es lo que necesitamos para Paraguay. Así que te agradezco el tiempo que has tenido con nosotros para compartir hoy Monitor Económico. Muchas gracias a ustedes y por el espacio y ser siempre esa bandera de llevar un poco de positivismo que tanto necesitamos ahora los paraguayos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Karina Daer, ella es presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico por Canal 5 Días. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. Hola, soy Sandra Duarte, mamá de Carlos y Dylan Alegre. Cursan el primer año básico y 4º grado, ambos en etapas muy diferentes y muy importantes para su formación. Hace 2 años atrás ya tuvimos la oportunidad de formarnos en esta institución, pero por motivos personales salimos del país y este año retornaríamos, al menos eso pensábamos, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Aún así, la institución nos abrió sus puertas, nos sentimos súper acogidos por todo el plantel, los profesores excelentes, nos proveyeron todos los materiales de estudios, nos tuvieron paciencia, nos acompañaron en todo. Nos sentimos en nuestro país a pesar de estar lejos, sentimos el amor, el cariño, la calidez de los profesores hacia mis hijos y el resultado se ve. Sé que
En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. ¿Y TikTok? TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. Muy bien, seguimos Monitor Económico y es momento de hacer el análisis del día y tenemos hoy las importaciones. Ayer le estuvimos mostrando todos los datos del Banco Central en el informe de comercio exterior sobre las exportaciones. Hoy queremos mirar las importaciones a ver cómo han cerrado el primer trimestre. ¿Les parece? Miramos los números. Vamos a ver cómo estamos al cierre del primer trimestre de este año. Tenemos un monto global de 2.702 millones de dólares al cierre de este primer trimestre. ¿Ven ustedes la diferencia? Esto estaba antes casi un 20% abajo cuando mirábamos los acumulados y en este año, este inicio de año, el primer trimestre de este año ya es muy similar al trimestre que habíamos tenido en enero, marzo del año pasado. Hay que recordar que enero, febrero fueron meses normales, sin pandemia. Recién en marzo comienza la cuestión de la pandemia y ahí es donde se ralentiza el comercio exterior. Entonces estamos comparando un año de pandemia con un año casi sin pandemia, por lo menos un trimestre casi sin pandemia. Datos positivos porque ahora ya es 1,4% negativo nada más después de que veníamos mirando datos de menos 15, menos 20% en casi todos los meses. En las importaciones totales entonces cayeron 1,4%, las importaciones registradas una variación negativa del 1,6% y otras exportaciones ya muestran un dato positivo del 2%. Vamos a mirar otros indicadores, los mayores importadores del mes de marzo. Y quisimos mirar esto para ver cómo está la cuestión del consumo, porque sí, evidentemente los importadores están apostando fuerte a volver a comprar estos productos, quiere decir que están notando ya una dinámica diferente en lo que tiene que ver con el consumo. Y hay un crecimiento importante en lo que vemos acá, computadoras portátiles, todo lo que tiene que ver con las notebooks. Han reportado 19 millones de dólares de compra solamente en el mes de marzo. Eso representa una variación positiva del 162% y una diferencia, si podemos ver acá, una diferencia positiva de 12 millones de dólares más que el año pasado. Vemos también otro sector importante que se está recuperando, la importación de vehículos para transporte de mercaderías, que ha tenido un crecimiento de 77% respecto al año pasado, al marzo del año pasado. Se compró por también cerca de 20 millones de dólares, 19,2 millones de dólares, y una diferencia positiva. Eso significa que compraron por 8,4 millones de dólares más que en marzo del 2020. Partes y accesorios para computadoras también muestran un crecimiento importante. Se compraron por 10 millones de dólares, un 218% más que en marzo del año pasado. Tractores muestra una diferencia positiva de 6,3 millones de dólares más. Se compró en total por 10,3 millones de dólares. Eso nos marca un crecimiento del 162%. Por último, cerveza de Malta fue otro de los rubros que tuvo una buena dinámica en el mes de marzo. Se compró por 12 millones de dólares. Eso significa 5,2 millones de dólares más que el año pasado y un crecimiento del 74% según los datos dados a conocer entonces en este informe sobre comercio exterior. Por último, podemos mirar también cómo está el régimen de turismo. Estos son importaciones que se hacen para volver a vender en frontera. Ustedes saben que las fronteras con Brasil, sobre todo donde hay mayor dinamismo de esto, han estado cerradas en gran parte del año pasado. Ahora se abrieron hace un par de meses y los resultados ya comienzan a ser positivos también. Ustedes van a ver cómo esto venía muy bajo por acá y acá ya comienza a recuperarse. En marzo del año pasado se habían importado por 154 millones de dólares bajo el régimen de turismo, es decir, las compras que se hacen, que hacen los turistas en frontera, y este año ya vemos un crecimiento del 10,4%, 170 millones de dólares, casi un 26 millones de dólares más que en marzo del año pasado. Si bien está muy lento todavía respecto a otros años, esto es en años normales, estos son números
en años sin pandemia. Estos eran los números que antes se manejaban. Nosotros ahora estamos acá en 170, cuando que el promedio era de 250 o 260 millones de dólares. Todavía está muy bajo respecto a la normalidad anterior, pero sí ya hay algunas señales de recuperación. Por último, vamos a hacer ya ahora monitor global y mirar cómo está entonces la economía en el mundo y cómo estamos nosotros también ahí posicionados. Y en el monitor global de hoy queremos mirar a Paraguay, pero sus mercados principales de importación. Ayer veíamos los mercados principales de exportación, hoy hacemos a la inversa, vemos de dónde compramos más. Y eso es lo que queremos mirar. Principales países de origen de importación. Y este es un dato muy interesante porque se estuvo debatiendo mucho sobre nuestra relación con China. A China le compramos casi el 30% de nuestras importaciones, están vinculados a productos que vienen desde China. A pesar de que no tenemos relaciones diplomáticas con ellos, sí tenemos una fuerte relación comercial con ellos. Hemos tenido compra de teléfonos celulares por 171 millones de dólares en lo que va de este año. Hay una caída del 38%. Miren cómo comprábamos el año pasado. Este año estamos comprando por 171, el año pasado era 277. Computadoras portátiles, los que recién les estaba comentando, hemos comprado por 40 millones de dólares. Acá sí hay un crecimiento, esto es el año pasado, este año hay un crecimiento del 63%. Neumáticos comprados también desde la China, ahí hay una caída de cerca del 20%, hemos comprado este año por 33 millones de dólares desde China, hemos importado neumáticos. Vamos a ver otro segmento, el segundo destino o el segundo mercado, mejor dicho, desde donde compramos productos es Brasil, que representa el 23% de todas las compras que hace Paraguay. ¿Y qué le compramos a los brasileros? Le compramos cerveza de Malta, compramos por 27 millones de dólares, un 59% más que el año pasado. Máquinas de cosechar, estamos hablando para el sector agrícola, 21 millones de dólares la compra que hicimos en marzo de este año, 43% de variación positiva. Caímos en la compra de automóviles un 19%, se compró por 19,9% los vehículos, los automóviles vinculados para el turismo. Estos son esos minivan que son vinculados para hacer ese tipo de servicio que compramos desde el Brasil, solamente por 20 millones de dólares este año, y bueno, es una variación negativa en ese sentido. Por último, el tercer mercado de donde más Paraguay compra, Argentina, que representa casi el 10% de nuestras importaciones. ¿Qué le compramos a los argentinos? Le compramos nafta, 61 millones de dólares importamos nafta, eso es un crecimiento del 17%. A los argentinos también le compramos automóviles para el transporte de mercadería, esos camioncitos que compramos de la industria argentina, les hemos comprado por 15 millones de dólares, crecimos un 50% respecto a marzo del año pasado. Y productos laminados en hierro le compramos por 12 millones de dólares y nos da una variación positiva del 31%, ¿verdad? Estos entonces son los tres principales mercados, China, Brasil y Argentina, de donde más hemos importado productos en el mes de marzo. Vamos a mirar ahora también el resultado final de nuestra encuesta. Hoy estuvimos poniendo el foco sobre el régimen de Maquila y sobre todo sobre cuáles son los mercados a los que Paraguay debería apuntar en este mercado. Vamos a mirar qué fue lo que nos dijeron nuestros televidentes a través de las redes sociales. @5días_PY, sondeo 5 días TV. Las empresas de Maquila han concentrado sus exportaciones a países de la región. ¿A qué sectores del mercado global debería apuntar para seguir creciendo? Es la pregunta que le hicimos hoy a los televidentes. Y miren los resultados. A Norteamérica nos dijo un 22%, a Europa un 18%, a Asia la gran mayoría un 41% y en un 19% nos han dicho que hay que afianzar las relaciones con América Latina. Gracias a todos los que han participado de este sondeo breve que hemos hecho a través de redes sociales, porque nos da también una idea de cómo están reaccionando también a los temas que vamos desarrollando aquí en 5 días. De mi parte me voy despidiendo, agradeciendo también a Credicentro, que nos permite estar en este fantástico lugar, el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo La Galería, en la planta baja, en la Torre 1. Usted puede venir a hacer sus reuniones de trabajo, hacer oficina, reuniones con clientes en este lugar que tiene todas las comodidades como para poder pasar un buen momento laboral distendido y bien productivo. Así que les invito a conocerlo. Nos despedimos deseando que tengan un buen resto del día. Les invitamos a que mañana nos puedan volver a contactar a este mismo horario para seguir haciendo Monitor Económico. Será hasta mañana.